Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Alitia. Es un placer y es un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Fernando Mendoza y hoy hablaremos de una historia muy interesante en nuestra sección de Historial Criminal. Hoy vamos a hablar en esta sección de un personaje muy interesante. Él se llama o le apodaron El Coqueto. Vamos a conocer un poco más de la historia del Coqueto. Él se llama César Armando Librado Legorreta. Él fue nacido el 5 de febrero de 1980. Actualmente tiene 43 años. Él nació en Texcoco, Estado de México. Su ocupación era ser chofer de microbús de la Ruta 2. Él recorría el metro de Chapultepec a Valle Dorado. Era curioso ya que su ruta era a altas horas de la noche y de la madrugada. Especialmente porque él aprovechaba en ese tiempo para darle ruta a las personas, sobre todo mujeres de la edad entre 16 años a 26 años, personas que salían en la noche de fiesta, de antro, y sobre todo también mujeres que se subían en estado de ebriedad al camión, y él aprovechaba para darles lo que era su ruta. Muy bien, en junio del 2010 se dio a conocer la situación de Raquel. Ella fue una de las primeras víctimas donde el Coqueto empezó a generar esta situación donde él se aprovechaba de ellas. Ella comenta que él desgraciadamente intentó aplicarle una llave china en el mismo momento en el que también abusó de ella. Ella comenta que ella aprovechó en ese momento fingir su muerte, ya que él intentó muchas veces apretarla del cuello y ya no tener vida, así para él asegurarse que no dijera nada o no hubiera alguna persona o testigo que pudiera decir de lo que él empezaba a cometer. Ella fingió su muerte y desgraciadamente él actuaba con sus víctimas en tirarlas en terrenos baldíos. En cuanto pasó esto, ella fingió estar muerta. Ella aprovechó que él se alejaba y ella empezó a gritar y pedir ayuda. Al día siguiente, ella menciona que acudió a la fiscalía para poder comentar lo que le había pasado. Desafortunadamente, las autoridades no le dieron peso a su caso y fue totalmente ignorada. Este es uno de los tantos aspectos que se saben de la situación que generó este personaje. También otro aspecto que daba mucho a conocer él era que él aprovechaba su vulnerabilidad de las personas, sobre todo de las mujeres, para atacarla. Ella es un punto fundamental para poder capturarlo en el año siguiente o en el año después. Muy bien, para hacerles conocer el siguiente aspecto. A principios del 2012, uno de los fiscales que llevaba de los casos de feminicidio se acuerda de la denuncia que había ejercido o que había elaborado Raquel con ellos y la contacta. Ella al principio no se animaba ya que tenía mucho miedo y también se había percatado de que no le habían tomado tan mucha importancia. Pero después ella tomó la iniciativa y aceptó el poder colaborar con ellos. Así que pudieron llegar a un acuerdo y ella pudo hacer un retrato hablado del sujeto y así es como dan con él. Este lapso que empezó él a hacer desde ella, que fue su primera víctima, fue desde el junio del 2010 hasta que fue capturado el 23 de febrero del 2012. Fue desgraciadamente mucho tiempo. Hay un aspecto que se menciona en internet y en las redes sociales y sobre todo en las autoridades, es que fue mucho tiempo de omisión por parte de las autoridades, ya que en ese tiempo estaba el fiscal Alfredo Castillo. Fue mucho el lapso de los tiempos y desgraciadamente ella fue una de las víctimas que quedó viva y que pudo hablarlo y que no le dieron importancia. Otro aspecto que llama mucho la atención es que todas tienen el mismo patrón. ¿A qué me refiero? Las señoritas que fueron víctimas, todas tenían una similitud, que era tener tez blanca. Esta era una característica muy similar a su esposa del Coqueto, ya que ella era de tez blanca. Ella se llamaba América. Él tenía una familia que era su esposa y 2 hijos. No se sabe más información de ellos y solamente se sabe el nombre de ella, que era América, ya que él la tenía tatuada en su espalda, su nombre de ella. Otro aspecto muy importante era que a sus víctimas él las arrojaba en terrenos baldíos. Solo el 6º feminicidio lo dejó en General Prim, Colonia Juárez, que ahorita en la actualidad es Secretaría de Gobernación. Otro aspecto muy importante que él tenía
era que él se quedaba sus cosas de sus víctimas, por ejemplo, ya fueran chamarras, perfumes, cadenas, brazaletes, y todo esto se lo regalaba a su esposa, a América. Ella menciona que ella al principio no sospechaba nada, pero sí tenía que aceptar que se le hizo un poco raro que él estuviera dándole este tipo de regalos. Ustedes se preguntarán, ¿las víctimas no llevaban con ellas celulares? Claro, sí lo llevaban, pero él aprovechaba sus celulares de las víctimas para poder empeñarlos y quedarse con el dinero. Como les mencionaba, se pudo dar con él ya que el teléfono celular que tenía se lo robó a su última víctima, así que por este medio fue capturado por geolocalización. Otro aspecto un poco más serio para mencionarles en este video que Alicia se dio la tarea de investigar es, él mencionó cómo era o qué características le decía a sus víctimas o con qué palabras eran las que él empleaba con sus víctimas sin ninguna culpa. Él mencionaba, me pongo atrás de ellas y las chineo hasta dejarlas sin vida. Imagínense escuchar este tipo de palabras que eran muy frías y pues sobre todo el dolor de sus familiares el saber este tipo de información por parte de él. Otro aspecto muy importante que les queremos compartir es que 4 días después de su captura, él logra escapar. ¿Cómo fue que pasó esto? Para empezar, les queremos informar que él fue capturado y fue llevado a la Procuraduría Regional de Tlalnepantla. Ahí lo custodiaban 2 policías. El 27 de febrero, los 2 policías se quedaron dormidos. Él aprovechó esta situación de los 2 policías dormidos para tronarse un dedo y lograrse escapar de las esposas. Estas esposas estaban agarradas en una silla. Él se quita su... ¿qué? Se quitó los zapatos y los calcetines. Recordemos que en este edificio donde él estuvo capturado era de 8 pisos. Él logra escapar por una ventana y había unos cables colgando del edificio. Él logra salir por la ventana y se cuelga por estos cables. Desafortunadamente, él empezó a notar que no iba a lograr bajar y la distancia y la altura eran demasiado largos y era muy extremo poder bajar. Por lo tanto, él decide soltarse. Desafortunadamente se cayó y él pensó que solamente se había fracturado una pierna. No podía levantarse, no le quedó de otra más que él arrastrar su cuerpo y pedir ayuda hasta cierta distancia que se alejó de la procuraduría. Tuvo suerte ya que se encontró con una persona que lo auxilió. Él mencionaba que lo habían atropellado. La persona le decía que si podían llamar a alguna autoridad o alguna ambulancia. Él comenta, no amigo, prefiero que me lleves a mi casa para poder descansar. Necesito descansar y poderme reponer. La persona accedió y lo llevaron a su domicilio. Él acude al domicilio del papá. Su papá se sorprende de verlo, ya que él sabía y se mantenía al tanto de la situación. Por esto comenta el papá que no le ofrece su ayuda y no lo va a recibir en su casa. Pero él le menciona que puede acudir al domicilio de su hermana. Su hermana vivía allá en Cuautitlán, Izcalli. Ella acepta y lo protege, y ella le da asilo. Otro aspecto muy importante es que para el 3 de marzo el papá se arrepiente. Él sabe todo lo que estaba pasando, así que él acude a las autoridades y da la información de dónde se encuentra su hijo y también da la información de su hija, y para esto las autoridades aprovechan y acuden al domicilio. Todos se preguntarán qué pasó con los 2 policías que estaban cuidando al coqueto. Bueno, los 2 policías deciden escapar porque sabían que les iban a castigar o encarcelar por este acto de descuido. A pocos días los detienen los propios agentes del Estado de México y los acusan por negligencia. Hasta aquí, también otro dato muy importante que se dio a conocer fueron las palabras de la esposa, ya que también intentaron entrevistarla, intentaron preguntarle si ella sabía algo o se mantenía al tanto de la situación, como ya les había comentado. Ella siempre mencionó que nunca sospechó de él, pero más sin embargo todos los regalos sí se le hacían algo curioso de dónde los obtenía. Otro aspecto muy importante es que cuando lo localizan en la casa de la hermana, tuvieron que acudir los policías a sacarlo del domicilio cargado, ya que él se encontraba vendado y en un pésimo estado de salud, ya que recordemos que él había tenido una caída de 8 metros del edificio.
Bueno, ahora vamos a pasar a datos curiosos que nos dimos la tarea de investigar para ustedes. El primer dato curioso es, se le practicó una cirugía por su lesión espinal. Tuvo un costo de 300,000 pesos y fue pagada por la Dirección de Reclusorios del Estado de México. El segundo dato curioso es que en diciembre del 2012 se le dictó la sentencia de 240 años en prisión. Este viene de la mano que las madres de las mujeres asesinadas presionaron para exigir la pena más alta, que era en ese tiempo 309 años. Pero el coqueto y su abogado se someten a un proceso abreviado, donde se declara culpable para tener una pena menor. El juez lo controla a una sentencia de 240 años en prisión. Y para finalizar, el último dato curioso es, en marzo del 2014, fue trasladado al Centro Estatal de Máxima Seguridad de Tepachico, en Otumba, donde pertenece hasta la fecha. Así es como finalizamos este video, espero les haya gustado. Por favor les pedimos que nos ayuden con su like, compartan el video, nos pueden dejar algún comentario extra en nuestra cajita de comentarios, denle la campanita de notificaciones y por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que yo soy Fernando Mendoza y espero volverlos a ver en un nuevo video de nuestro canal de Alitia. Así que recuerde que pórtense mal, pero háganlo bien. Saludos.